El análisis técnico sirve para prever lo que hará el precio en un futuro basándonos en el análisis de los precios anteriores. ¿Y si te digo que es imposible saber con el análisis técnico saber realmente qué hará el precio en el futuro? Hola a todos, soy Dave, soy el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com, y te dejo en pantalla el link de dicha academia y también en la descripción del vídeo. Este vídeo será muy útil para todos aquellos que estéis cansados de perder debido a vuestra operativa en los mercados financieros. Y si veis el vídeo hasta el final, veréis qué alternativas hay al análisis técnico y por qué el análisis técnico no funciona. Por cierto, este vídeo está patrocinado por AAAFX. ¿Y por qué utilizo el broker AAAFX para operar? Porque tiene las comisiones más bajas que hay y un margen súper ajustado, y aparte ofrece la posibilidad de abrir una cuenta demo de manera gratuita. Si quieres abrir una demo, pulsa en el link que tienes en pantalla en la descripción, y aparte, si eres de América Latina, tendrás un bono de hasta el 100%. Este canal también está patrocinado por Forex Tester, un software de backtesting que utilizo desde antes de estar en este canal de YouTube y que realmente fue la piedra angular que diferenció mi manera de operar. Si quieres tener el software Forex Tester por debajo del precio oficial, lo tienes en pantalla y también en la descripción del vídeo. Si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides de dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal si todavía no lo estás. Bienvenido a Código Trading. ¡Empecemos! Este vídeo no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de todo tu capital. Este tío ahora me dirá que el análisis técnico no funciona y que el único análisis que funciona es el que hace él. Y además me dirá que todas las academias enseñan algo que no sirve para nada, menos la suya, estoy seguro. Pues no exactamente. Te voy a explicar por qué no funciona el enfoque que se le da al análisis técnico. Y en ningún momento te voy a decir que vayas a mi academia o que dejes de ir a otra academia. Vamos primero a analizar los tres principios del análisis técnico y por qué no creo que sean del todo ciertos. Primer principio, el precio lo descuenta todo. Si sabes hacer un buen análisis, puedes ver absolutamente todo en el precio. Incluso si ese día el jefe de dicha empresa que cotiza en las acciones se ha levantado a las 8 de la mañana o a las 8:15. Pues todo eso no es así. Por muy buen trader y muy buen analista que uno sea, no se puede saber todo y prever todo lo que pasará en el precio. Uno puede pensar que lo sabe, pero una cosa es pensar que sabe todo gracias al análisis y que es el mejor analista del mundo, y otra cosa distinta es realmente saberlo. Hay una gran diferencia entre ambas opciones. Es prácticamente aleatorio lo que va a hacer el precio en el corto plazo de tiempo, y por el hecho de que suceda un evento no significa que siempre después el precio vaya en una dirección concreta. Muchas academias de trading y muchos brokers se lucran muchísimo haciéndonos jugar a ese juego de es que si no te ha funcionado es porque no sabes suficiente análisis. Sigue analizando, sigue aprendiendo a analizar y sígueme comprándome cursos, porque si aprendes un poco más ya sabrás ganar en el trading, y ese punto de saber ganar nunca llega con un análisis discrecional de los precios. Acaba eso generando un efecto casino en el que te obsesionas en ganar y cuando ganas te metes en una euforia y cuando pierdes pues te hundes y quieres volver a intentarlo para volver a ganar, y eso no es ser un trader profesional. Aquí los que realmente ganan mucho dinero con este enfoque del análisis discrecional de los precios son algunas academias y algunos brokers que se lucran de ello, muchas veces con muy pocos escrúpulos. El segundo principio del análisis técnico es que el precio se mueve en tendencias, o sea que la tendencia es tu amiga. A ver, que el precio se mueva en una tendencia alcista, en una tendencia bajista o en una fase lateral no lo inventó el análisis técnico. Son las únicas cosas que pueden pasar. El gráfico no saldrá de la pantalla. O sea, el gráfico subirá, bajará o se mantendrá lateral. No hay más. Un gráfico al final es un objeto en dos dimensiones.
Hay una dimensión temporal, ¿no?, que es el eje horizontal, que va avanzando para adelante porque el tiempo siempre va hacia adelante, y después hay un eje vertical que es el precio, y el precio o está en el mismo punto, o tira para abajo, o tira para arriba, y se acaban creando tendencias. El hecho de simplemente ir a favor de tendencia no significa que vayas a ganar. O sea, hay muchas estrategias a favor de tendencia que son perdedoras, por lo tanto, posicionarte en la tendencia no significa que ya serás ganador. El tercer y último principio del análisis técnico es que la historia se repite, que las cosas que suceden en el pasado vuelven a suceder en el futuro. O sea, que cada vez que en el pasado sucede A continuación sucede B. Esto no es así. O sea, es tan sencillo desmontarlo como hacer un backtesting, pero no un backtesting de 10 eventos o de 100 eventos, de miles de eventos. Analizar decenas de años en el pasado de un comportamiento y después de ello vais a ver, al menos es lo que yo he visto, que cuando sucede A, un comportamiento chartista o lo que sea dentro del análisis técnico, pues habrá un 30% de las veces que sucede B, un 20% que sucede C, un 40% que sucede D y un 10% que sucede E. Entonces, gracias a saber esas estadísticas, podemos ver pues que cuando sucede A, el precio llega hasta tal punto, en cambio, cuando sucede B y C, llega hasta tal otro. Eso nos permite definir unos ratios y, aún ganando menos del 50% de las veces, ser capaces de tener una estrategia ganadora. Pero no nos lo da esto el análisis técnico, no es un santo grial el análisis técnico que nos permite que cada vez que suceda eso vamos a ganar, no. Generalmente, más de la mitad de las veces vas a perder si buscas ratios grandes. Ratio grande significa que buscas ganar más que el stop que tienes, por ejemplo, con una pérdida de 10 buscas ganar 50. Entonces, utilizar el análisis técnico, pero con un enfoque cuantitativo y backtesteando y analizando miles de eventos en el pasado, sí que funciona. Lo que no funciona es pensar que si sabes analizar muy bien, seguro que ganas. Y que no hace falta prácticamente testear, haces un pequeño backtest de 50 a 100 eventos y seguro que vas a triunfar. Eso no funciona así. Por lo tanto, el precio no lo descuenta todo, no se sabe todo con el precio. Eso es imposible mirando un gráfico. Para saberlo todo se tiene que estudiar, aparte del gráfico, análisis fundamental, los balances de la empresa, tener información sobre dicha empresa, de empleados que estén dentro, etc. Entonces hay miles de factores y también no solo de dicha empresa, sino también cómo está en ese momento la economía global, que afectan. Y todo no se puede ver en el gráfico. El precio se mueve debido a un montón de cosas, pero viendo el precio no lo sabes. Segundo punto, ¿la tendencia es tu amiga o no? Depende, o sea, puedes ir con una estrategia a favor de tendencia y que sea una estrategia perdedora. No todas las estrategias que van con la tendencia son ganadoras, entonces no te pienses que simplemente por seguir la tendencia ya vas a ser un ganador. Tercero y último, la historia se repite. Ya te he dicho que la historia se repite a veces. Hay un porcentaje de veces que sucede lo mismo, otro porcentaje que sucede otra cosa o de otra manera. Por lo tanto, el replicar lo que ha funcionado en el pasado no significa seguro que va a ser siempre así en el futuro. Unas veces sí, otras veces no. Entonces, ahora me dirás, pero entonces tú, Dave, ¿utilizas o no el análisis técnico? Sí que utilizo análisis técnico, pero no con un enfoque discrecional. No me pienso que por saber muchísimo análisis voy a ser muy buen trader, no. Uno va a ser buen trader cuando analiza un comportamiento gracias al backtesting en el pasado, por miles y miles de eventos, y ve cuándo sucede A, cuándo sucede B, cuándo sucede C, dónde llega el precio cada vez que pasa eso, y de ahí se pueden sacar estrategias. Pero no es que yo, cuando entro en ese comportamiento del precio, sé lo que pasará, no lo sé. Es aleatorio lo que pasará en un evento concreto. Lo único que tengo es una estadística a largo plazo, y pensar a largo plazo no es pensar un mes, 2 meses, o 6 meses, o semanas. No, largo plazo es años. Yo tengo una estadística que sé que si opero de esa manera, a años vista tengo unos rendimientos estadísticos que se han ido repitiendo en el pasado, que pueden repetirse en el futuro.
pero con un pensamiento cortoplacista seguro que solo vas a perder. Bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides dar un me gusta, y si no te ha gustado porque tú tienes otra teoría, dale un dislike y comenta en los comentarios. Te invito a participar en las opiniones que todos tengáis al respecto y vuestras experiencias. Y también, si todavía no estáis suscritos al canal, aprovechad para suscribiros al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.